El análisis político, además es historiador, es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y es el doctor Rosendo Fraga. ¿Cómo ves este final de año? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo diría que un año atrás, a mí me parece que comparando con la visión que uno podía tener un año atrás, este es un gobierno que está por encima de las expectativas en lo político. Uno podía suponer que un presidente que no viene de la política profesional, con un partido nuevo que es el PRO, con una coalición de gobierno que solo tiene 1/5 del Senado, nada más que 1/3 de la Cámara de Diputados y solo 5 de 24 gobernadores, aunque sean gobernaciones importantes, que además no tiene base en el movimiento sindical, que en la Argentina es muy poderoso, ni en los movimientos sociales, bueno, que la política le iba a costar más. Sin embargo, todos los temas centrales, como fue el acuerdo con los holdouts, el blanqueo y la reforma previsional, o ahora el presupuesto, los ha ido logrando con acuerdos con distintos sectores de la oposición. En una palabra, yo creo que el gobierno, si la pregunta es si va a poder tener gobernabilidad política, un gobierno con esta relación de fuerzas tan débil en el sistema político, la respuesta es que sí. Creo que el gobierno políticamente se ha manejado mejor de lo que uno podía esperar. La contrapartida es que creo que está por debajo de las expectativas en materia económica. Es decir, uno podía esperar que un equipo con economistas reconocidos como tiene, empresarios experimentados, iba a tener resultados económicos antes de lo que iba a venir una lluvia de inversiones. Bueno, a ver, digamos, en diciembre el gobierno dijo que este año la economía iba a crecer 1.5 y la inflación iba a ser de 20-25. No parecía un pronóstico demasiado, parecía un pronóstico positivo realista. Bueno, está un poco lejos de ese tema. Es decir, las cosas económicamente no funcionaron como se esperaba, políticamente mejor, ¿no es cierto?, de lo que se esperaba. Ahora, el 2017, de alguna manera, te junta esto de la política y lo electrónico. Claro. Porque hay elecciones en octubre, el presidente ha dicho el fin de semana, ¿no es cierto?, que va a ganar la elección y que esta elección va a confirmar la dirección que ha elegido. Pero esto tiene que, acá la economía juega un papel, como en todos los procesos electorales, ¿no es cierto? Y la elección te pone un plazo. Es decir, el gobierno necesita que segundo o tercer trimestre del año que viene, antes de la elección, bueno, la gente sienta que la economía empieza a andar un poco mejor. Bueno, ¿y cómo ves vos como analista, ¿no es cierto?, la figura de Trump, de quien nadie pensaba, o éramos muchos los que pensábamos que no iba a ganar la elección? No, mirá, yo creo que hay mucho para hablar para atrás y lo que significa y por qué, pero miremos hacia adelante. Quizá la pregunta central es si Trump va a gobernar de acuerdo a sus planteos de campaña o va a gobernar una actitud más realista y más flexible y va a abandonar los planteos de campaña. Mira, escúchalo sí, en su planteo de campaña, fíjate. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Personalmente, a mí me da mucha bronca escucharlo. No sé cómo lo sentís vos. Yo también. La pregunta acá es si va a gobernar de acuerdo a esas afirmaciones o no. Mi punto de vista es que va a gobernar de acuerdo a esto que ha dicho. Mira, la historia es muy clara. Los líderes políticos cambian de ideología, por conveniencias, intereses, circunstancias. Lo que no cambia es de personalidad. Y creo que el problema central de Trump, más que una ideología, antes votó siempre demócrata, hasta Clinton. Fue aportante de Bill Clinton. Es decir, no, para mí no hay un problema. El problema es la personalidad. Para mí el problema está, digamos, esa afirmación es la personalidad que refleja. Y yo te diría que hasta ahora, de las 5 designaciones del equipo de la Casa Blanca, los 5 cargos que ha designado, los 5 cargos más importantes, solo uno viene de la estructura del Partido Republicano, los otros 4 vienen de su equipo más radicalizado de campaña. La deportación de migrantes. Él ha nombrado a un secretario de Justicia, que es un funcionario clave para una deportación de migrantes, que es un senador republicano de Alabama, muy cuestionado por racista, que inclusive ha tenido un cuestionamiento, y que sostiene esta posición, la misma que ha expresado Trump. Entonces, yo te diría que acá, yo creo que
él fue muy exitoso con esta personalidad como hombre de negocio. Fue muy exitoso en la campaña electoral y lo va a repetir. La pregunta acá es, esto no quiere decir que le vaya bien. No, esto no quiere decir que tenga éxito. Esto va a ser un fenomenal desafío para el sistema político de Estados Unidos. Sí, bueno, pero fíjate vos que es un sistema político que de pronto tiene representantes en otras partes. Mirá lo que dijo Pichetto. A ver, sí, lo tenemos ahí. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. No hay control de identificación de sujetos que delinquen en los países de origen. Tenemos que acentuar la informática, la inteligencia criminal. Esto es lo que me parece que está también en discusión. Cuando la Argentina tiene universidades gratuitas, que es bueno que las tenga, y acceden estudiantes de otros países limítrofes en un número importante, debería haber mecanismos de compensación. Es decir, bueno, pagamos con electricidad por parte de Yacyretá, por parte de Paraguay. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. Bueno, parece un alumno de Trump, ¿eh? Bueno, primero, Brasil. Las asociaciones que representan los afrodescendientes, ayer informaron que el primer semestre habían aumentado 76% las agresiones por racismo. Brasil, que está muy lejos de Estados Unidos. En Argentina está el planteo de Pichetto, luego día primero. La primera vez que lo hizo fue el coloquio de ideas, fue aplaudido. Después, varios programas periodísticos han planteado este tema de la educación pública y los migrantes. Está el tema de la salud. La provincia de Misiones ya firmó con Paraguay un acuerdo para que Paraguay se haga cargo del financiamiento de parte de las operaciones. Chaco va por un acuerdo similar. Y el gobierno nacional está preparando un decreto para hacer más severas, incluso cobrarle un arancel a la entrada, ¿no es cierto?, de migrantes, que en el caso, por ejemplo, de Paraguay ha generado una protesta del gobierno paraguayo, porque claro, Paraguay es un miembro del Mercosur, entonces aplicarle, y tuvimos la semana pasada las primeras protestas de migrantes. Es decir, cuidado, esto está allá, pero por eso cito Argentina y Brasil. La velocidad con que el tema se ha instalado en la agenda política argentina tiene que llamar a reflexión. No todas son medidas insensatas, ¿no es cierto? El tema de que, porque hoy en día, por ejemplo, Paraguay es un país que tiene un desarrollo mucho más importante que antes. Lo que sí, lo que tenemos que tener a total cuidado es con el lenguaje, porque el lenguaje es lo que enciende la xenofobia. Claro. No sé si está claro. Sí. Y entonces me parece que hay que tener mucha reflexión en este momento y mucha prudencia sobre el tema. Exacto, mucha prudencia, pero al mismo tiempo un gran orden, ¿no es cierto? Porque muchas de estas circunstancias son frutos del desorden. Es decir, llega cualquiera, no se le pregunta nada y así ocurren los abusos. Bueno, por eso digo, yo no digo que sea mal, por ejemplo, que la provincia de Misiones haga un acuerdo con Paraguay para el pago. No es una medida que necesariamente esté mal, pero hay que tener mucho cuidado para mí en el lenguaje, porque el lenguaje es lo que transmite después sensaciones, ¿viste? Pasiones. Que se analice algunas cuestiones que hay que analizar, no me parece que esté mal. Lo que no tenemos que crear es esa sensación de que el otro es el responsable de todo lo malo. Me parece que María Eugenia Vidal es el miembro del gobierno que tiene un índice de popularidad más alto, de credibilidad, ¿no? Y así es en todos los estudios que que yo he podido ver y que se han publicado en este sentido. Es así y no solamente en la provincia de Buenos Aires, lo tiene también en el promedio nacional. Y eso hace de ella una figura política realmente singular y muy interesante. Muy interesante y además con un gran coraje personal. Sí, ¿no? Totalmente, absolutamente. Y una figura que, yo te diría, para mí ha demostrado una gran eficacia política, porque vos fíjate que ella tiene que gobernar un poco lo mismo que el gobierno nacional, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras, y sin embargo ha logrado, con la mitad de los intendentes y 3/4 partes de los intendentes del conurbano en manos de la oposición, y sin embargo ha logrado los consensos y los acuerdos para ir aprobando todo lo que ella ha ido necesitando. Sí, sí. Es una mujer que realmente llama la atención por su liderazgo y al mismo tiempo por la gran moderación de su discurso, yo diría, ¿no? Absolutamente. Mira, vos me venís de tema. Yo estoy un poco temático con el lenguaje. La forma como se expresa el liderazgo tiene mucha influencia en lo que transmite al resto de la sociedad. Y a propósito justamente de cómo se expresa, ¿no es cierto?, un liderazgo a través del lenguaje, bueno, Macri, y no quiero equivocarme, dijo que no descartaba ir por la reelección. Se lo dijo al diario La Nación. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que esto, cuando vos tenés 4 más 4, si no das alguna señal de que vas a gobernar 8,
el primer problema que tenés es que en tu fila empieza la lucha por la sucesión, ¿no? Y el otro problema que tenés es que corres el riesgo que te empiecen a ver, viste, como un presidente débil, aunque esto no tenga por qué ser así. Digamos, quizás Macri tiene que responder a algunas señales que se dieron meses atrás, donde parecía que Macri se iba a los 4 años. Y, mira, lo que le dice al canal de La Nación sí, es muy claro, fíjate. Yo tengo la fantasía de, cuando termine, irme a vivir un par de años afuera, enseñar a una universidad. Afuera del país. Y que se olviden de mí un tiempo para después volver, pues yo amo este país, no puedo vivir en otro lugar, no sé este. Pero como para hacer un corte y disfrutar de los años que me queden haciendo otras cosas. O sea que va a ser un solo mandato y después se iría afuera. No. Diciendo cuando termine. Bueno, yo lo digo, no me parece mal que Macri plantee 8 años, porque si él plantea 4, yo insisto, la lucha por la sucesión se te desata inevitablemente, prematuramente, y enfrente te empiezan a ver como un presidente de corto plazo. Lo que no hay que hacer es obsesionarse con ese tema, y lo que no hay que hacer es después, si consigo el segundo mandato, empezar a pensar en el tercero, porque eso sí es violar las normas o las reglas de la política. vos has dicho en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, que por ejemplo los próximos año y medio van a ser muy definitorios en cuanto al futuro, ¿no? Mira, hagámoslo simple. La elección de medio mandato en la Argentina es muy importante. En las 7 elecciones presidenciales precedentes, la anterior a la presidencial anticipó el resultado. No quiere decir que esto va a ser necesariamente así. Sí quiere decir que si el gobierno gana la elección de medio mandato, se lo va a percibir como un gobierno de 8 años. Si la pierde, se lo va a percibir como un gobierno de 4. Y las percepciones en política, como en economía, juegan un papel muy importante porque terminan no definiendo la realidad, pero sí influyendo sobre ella. Y por ejemplo, la forma de manejar el tarifazo, llamémoslo así. Bueno, yo creo que hay que aprender, ¿no? Es decir, de los errores lo importante es aprender. Y me preocupa, no sé, alguna información que he leído, que dice que en abril habría otro aumento de las tarifas. Si algo nos dejó la experiencia de abril, es que nunca hay que aumentar las tarifas cuando coincide con un aumento del consumo. Porque entonces, mira, aumento la tarifa 2 veces, 3 veces, 4 veces, y como aumenta el consumo, en la boleta viene 8, 12, 15. No sé si entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener en cuenta estas experiencias del pasado reciente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Magdalena. Y bueno, hay mucho para discutir, ¿no es cierto? Pero es